Parte 2. Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraban como si quisieran preguntarme algo, pero no me preguntaron nada, lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros, pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el pinacate, diciendo que el conejo había palmado, o sea, él estaba diciendo que el conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro, o sea, como si quisiera vomitar. Pero, ¿qué vomitaba si no había comido nada? El pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando, aunque no se le notaba mucho porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí y corrí sin detenerme para nada. Nunca volví a ver a todos esos niños, o bueno, sí los he vuelto a ver, pero solamente en sueños. Y cuando esto sucede, siempre me despierto respirando fuerte y como si tuviera mucho frío. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad, y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita, la cual me dijo que yo le recordaba a un nieto que ella había tenido. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas, por eso yo la ayudaba. Pero ella siempre decía, Dios tendrá que hacerme el milagro de que alguna vez me dejen de temblar las manos. Hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos, y toda ella estaba quietecita, quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Pero poco después llegó otra persona a ocupar la vivienda número 8, por lo que yo me tuve que salir de ahí. Sin embargo, como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaban a quedarme a dormir en una casa y otro día en otra, y así hasta la fecha. Porque no es cierto eso de que yo vivo dentro de un barril, como han dicho algunos. Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás, o cuando tengo muchas cosas en qué pensar. De todas maneras, la gente ya se había acostumbrado a llamarme el Chavo del 8, y así es como me siguen llamando todos. La Chilindrina dice que el profesor Girafales está enamorado de Doña Florinda, y que por eso, cuando está enfrente de ella, al profesor se le ponen los ojos como de buey enfermo. Y dice que Doña Florinda también está enamorada del profesor Girafales, que a ella también se le nota mucho, porque se ríe como idiota cada vez que el profesor llega a la vecindad, lo cual sucede casi todos los días. Doña Florinda lo recibe diciendo siempre lo mismo, profesor Girafales, y el profesor también responde siempre lo mismo, Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá!, dice ella. Vine a traerle este humilde obsequio, dice él, dándole un ramo de flores que también parece ser siempre el mismo. Están hermosas, dice ella. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? No es ninguna. Pase usted. Después de usted. Entonces los dos entran a la casa de Doña Florinda, pero nadie sabe qué tanto hacen ahí dentro. Kiko también es huérfano, pero no tanto como yo, porque él sí tiene una mamá, que es Doña Florinda, y lo único que le falta es un papá. Según Doña Florinda, lo que sucedió fue que su marido se murió cuando Kiko estaba apenas empezando a pronunciar sus primeras palabras, o como dice la Chilindrina, cuando Kiko estaba apenas empezando a decir sus primeras pendejadas. En ese tiempo, el papá de Kiko trabajaba como marinero en un barco, pero Doña Florinda dice que Don Federico, que así se llamaba el papá de Kiko, no era solamente marinero, sino que además era el capitán del barco,
y que, por lo tanto, ellos habían tenido más dinero que el mismito señor Barriga. Entonces ñoño dijo que eso no podría ser cierto, ya que su papá es el dueño de todititita la vecindad. Pero doña Florinda dijo que sí, que ellos habían sido riquísimos y que lo que pasó fue que al quedar viuda no pudo conseguir buenos empleos y por lo tanto cada vez fue teniendo menos dinero. O sea que ahora no le queda otro remedio más que convivir con la chusma, que somos la Chilindrina, yo y todos los demás. Tiempo después nos dimos cuenta de que tal vez sí era verdad lo que decía doña Florinda, pues un día nos enseñó una fotografía de don Federico y ahí pudimos ver que sí llevaba puesto un uniforme blanco muy bonito. Pero el uniforme era lo único bonito, pues el señor era horrible, con decirles que era idéntico a Kiko, o sea, la misma cara de nalga, no más que con bigotes, pero con los mismos ojos de huevo tibio y los mismos cachetes de marrana flaca. Lo más triste fue cuando supimos la forma en que se murió el papá de Kiko, pues lo que pasó fue que su barco se hundió en el mar y él se tuvo que morir ahogado o masticado por un tiburón. En la escuela me regañó el profesor Girafales por haberle dicho maestro Longaniza en vez de profesor Girafales, pero lo que pasó fue que se me chispoteó, pues todos se quedaron callados cuando yo lo estaba diciendo, o sea que fue sin querer queriendo, y de todas maneras me dejó sin recreo. Es que no me tienen paciencia. Pero luego, a la hora de la salida, entre todos nos pusimos a recordar los diferentes apodos que le hemos puesto al profesor Girafales. Y hasta hicimos una lista que es la siguiente: el maestro Longaniza, el ferrocarril parado, el tobogán de Saltillo, porque nació en Saltillo, dicen, la riata de jaripeo, el tubo de cañería, el palo encebado, la garrocha con patas, el intestino desenrollado, el poste del teléfono, el espagueti crudo, el semáforo en rojo, porque el rojo es alto, la columna de la independencia y otros que no pudimos recordar. Pero el mejor de todos sigue siendo el maestro Longaniza. El señor Barriga es el hombre más rico del mundo, pues es dueño de toditititita la vecindad. O sea que todos los que viven ahí le tienen que pagar una renta cada mes. Bueno, todos menos Rondamón, que no paga nunca. Y lo mismo sucede con Jaimito el cartero, pero los demás yo creo que sí pagan. Por eso el señor Barriga tiene tantísimo dinero que le alcanza para comprar toda la comida que quiera. Y por eso mismo también es el señor más gordo del mundo. Por cierto, que una vez el profesor Girafales nos explicó que la palabra epidemia quiere decir que mucha gente está enferma de la misma enfermedad. O sea que la enfermedad es mucha y está muy repartida. Por eso yo pienso que cuando el señor Barriga se enferma del estómago es como si toda la epidemia fuera para él solito. Muy pronto el señor Barriga tendrá que conformarse con ser el segundo hombre más gordo del mundo. El que le va a quitar el campeonato es su hijo ñoño, el cual se pasa la vida tragando. El otro día ñoño llevó a la escuela 3 tortas de jamón y no me quiso combinar ni una sola. Por eso le tuve que romper todo lo que se llama cara. Lo malo fue que ñoño rajó con su papá y su papá rajó con el profesor Girafales. Entonces el profesor Girafales me dijo que lo que yo había hecho estaba muy mal, lo cual no es cierto, porque se la partí bien y bonito. Y si no lo creen, nomás pregúntenle a Godínez. De todos modos, el profesor me castigó dejándome sin recreo. Pero el profesor Girafales se pasó todo el tiempo platicando conmigo y tampoco salió al recreo. O sea que él mismo se castigó porque se dio cuenta de que él también merecía un castigo por haberme castigado. Cuando estuvo platicando conmigo durante el recreo, el profesor Girafales me dijo que los niños buenos jamás golpean a los demás. O sea que yo soy un niño malo. A veces me dan ganas de ser niño bueno, pero llega ñoño y echa todo a perder, porque lleva cosas de comer y no me combina.
O sea que me da mucho coraje y no me queda más remedio que pegarle. Otro que me impide ser niño bueno es Kiko, porque tiene muchos juguetes y no me los presta. O sea que a él también se la tengo que rajar. En cambio, al que nunca le pego es a Godínez porque Godínez responde pegando más fuerte. Bueno, una vez sí me enojé mucho con Godínez y nos dimos una buena entrada de madrazos. Yo acabé con sangre en las narices, pero Godínez no se fue limpio porque lo salpiqué de sangre. Y muchas veces también me han dado ganas de pegarle a la Chilindrina, pero a las mujeres no se les debe pegar nunca, por más que lo merezcan. Y por eso abusan tanto de uno, porque ellas sí le pueden pegar a los hombres, lo cual da mucho coraje. Y si no lo creen, nomás pregúntenle a Rondamón, que siempre se tiene que aguantar los golpes que le da doña Florinda. Por cierto, que una vez Rondamón me dijo que le gustaría que doña Florinda hubiera sido hombre para poder contestarle. Pero yo le dije que no le convenía, porque si siendo mujer doña Florinda lo pone como camote, siendo hombre ya lo habría mandado al cementerio. En la escuela estudiamos los animales. La diferencia que hay entre los animales y las cosas es que los animales son seres vivos, menos cuando ya están muertos. Y la diferencia que hay entre los animales y las plantas es que los animales no se quedan en un lugar fijo, sino que cambian de lugar caminando, nadando o volando. De las plantas, en cambio, las únicas que caminan son las plantas de los pies. También hay muchas diferencias entre unos animales y otros. Por ejemplo, hay algunos que salen de un huevo y otros que salen de su mamá. Los que salen de su mamá se llaman mamíferos, pues si salieran de su papá se llamarían papíferos. Y los que salen del huevo se llaman pollitos. Jamás debemos olvidar que los animales son muy útiles para nosotros, pues hay animales que se dedican al trabajo y otros que se dedican a que la gente se los coma. Y de todos los animales, el más útil es la vaca, pues aparte de que es comestible, también nos da su leche. Bueno, así se dice, aunque en realidad la vaca no nos da su leche, hay que quitársela. Pero además las vacas tienen un pellejo que sirve para fabricar suelas de zapatos, y ese mismo pellejo sirve para envolver a la vaca, o sea, para que no se desparrame. El estiércol sirve para que las vacas sepan lo que hacen. El esposo de la vaca se llama toro y es el que usan para las corridas de toros. Pero fuera de eso los toros no sirven para ninguna otra cosa, pues ni dan leche ni son comestibles, ya que su carne es demasiado dura para que uno la pueda masticar a su gusto. Los toros solamente vuelven a ser útiles cuando pierden inteligencia, pues entonces los hacen bueyes y los ponen a jalar el arado. Pero los animales más bonitos son los perros, y también son los más inteligentes, pues aprenden a hacer muchas cosas. Si le quieres enseñar algo a un perro, lo primero que tienes que hacer es saber más que el perro. Pero también hay trucos que ayudan, como eso de darles algo de comida cada vez que hacen bien las cosas. Por ejemplo, tú avientas una pelota bien lejos y luego le ordenas que te la traiga. Entonces, si el perro te trae la pelota, tú le das un poquito de comida. Pero si no te trae la pelota, tú tienes que ir por ella y no le das nada de comida al perro. O sea, es mejor que no te traiga la pelota, porque entonces tú te puedes comer lo que le ibas a dar al perro. De todos los animales, los marranos son los más cochinos, pero por dentro son muy sabrosos. Los que tienen joroba se llaman camellos, pero la Popis dice que al camello se le hizo la joroba porque lo trataron de pasado por el ojo de una aguja. Las jirafas son las que tienen el pescuezo más largo, y qué bueno que lo tienen así, porque si no tuvieran el pescuezo tan largo, la cabeza quedaría flotando en el aire. Otros animales que son muy bonitos son los caballos, y también son muy útiles, pues se pueden usar para montados, para jalar carretas, para cargar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El profesor Girafales dice que los primeros que usaron a los caballos fueron los chinos, pero la Chilindrina dice que no,
que antes los usaron las yeguas. Hoy nuevamente seguimos estudiando a los animales. El profesor Girafales nos explicó que los animales que comen carne son carnívoros, los que comen fruta son frutívoros, los que comen insectos son insectívoros, y así. Entonces Kiko dijo que los que comen enchiladas son enchiladívoros, y los que comen gordas pellizcadas son gordapellizcadívoros. Pero el profesor Girafales regañó a Kiko por haber dicho eso. Luego preguntó que cuáles eran los animales que comían de todo, y yo respondí que los que comían de todo eran los ricos. Cuando el señor Barriga llega a cobrarle la renta, Rondamón se pone tan nervioso que se hace bolas al hablar. Por ejemplo, en vez de decirle, tenga paciencia, señor Barriga, le dice, tenga barriga, señor Paciencia. Y de la misma forma le ha dicho, tiene usted toda la barriga, señor Razón. Y también hágame una barriga, señor Caridad, etc. Pero el señor Barriga ya lo amenazó con correrlo de la vecindad, pues dice que ya está cansado de ir a cobrar sin que le paguen. Entonces Rondamón le aconsejó que descansara quedándose en su casa, pero el señor Barriga le dijo que era un desvergonzado y que le tenía que pagar los 14 meses de renta que le debía, y que más valía que lo hiciera antes de que lo pusiera de patitas en la calle. Entonces Rondamón le dijo que por el momento no tenía dinero, pero que no se preocupara, que él no olvidaría su deuda durante todos los días de su vida. Y lo ha cumplido, pues nunca olvida que le sigue debiendo. El profesor Girafales me regañó porque llevé las orejas sucias a la escuela, pero ni modo que las dejara en casa, ¿no? Después me dijo que yo debería lavarme las orejas, pero ¿para qué? Si todavía oigo bastante bien. Y luego me dijo que también debería lavarme el pescuezo y las manos, y yo le dije que las manos sí me las había lavado. Lo malo fue que entonces me preguntó que cuándo me lavé las manos, pero ni que tuviera yo tanta memoria. Finalmente me preguntó que cuándo me bañé por última vez, pero francamente yo todavía no me baño por última vez. Eso se lo deben preguntar a los que ya se murieron, porque los que estamos vivos no podemos saber cuándo será la última vez que nos bañemos. También dijo que no me debo bañar después de desayunar, y eso lo entiende cualquiera, porque si yo me tuviera que bañar después de haber desayunado, pues no me bañaría nunca. En la clase de gramática, el profesor nos explicó que sintaxis no quiere decir que haya huelga de taxis en la ciudad como pensaba Ñoño, sino que es la forma de ordenar las palabras en la oración. Entonces la Popis dijo que ella ya sabía ordenar las palabras en la oración, y se soltó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, pero el profesor le dijo que él no estaba hablando de la oración que le hacemos a Dios, sino de la oración en general. Entonces Popis dijo, General nuestro que estás en los ejércitos, pero no pudo seguir porque el profesor le dijo que mejor pusiera atención a lo que él decía. Y lo que él decía es que mucha gente está destronando el idioma y que hay el riesgo de que luego ya no puedan comunicarse entre sí, como pasó en la Torre de Papel, que fue una torre que estaban haciendo hace muchísimo tiempo y la cual querían que fuera tan alta que pudiera llegar hasta el cielo. Pero qué mensos, ¿no? Porque si de cemento armado está difícil, pues nomás imagínense si fuera de papel. De todos modos, el profesor Girafales nos dijo que ahí fue donde se separaron las lenguas. Esto hizo que la Chilindrina pegara un brinco y pusiera cara de susto, y así preguntó, ¿qué fue lo que dice que pasó? Y el profesor repitió, que ahí fue donde se separaron las lenguas. Entonces la Chilindrina preguntó, ¿pues qué estaban haciendo? Y el profesor repitió que lo que estaban haciendo era una torre. Después aclaró que al hablar de lenguas él se estaba refiriendo a los idiomas, lo cual hizo que Ñoño se pusiera a presumir diciendo que su papá domina muchas lenguas. Y le preguntó a la Popis que si pasaba lo mismo con su tía Florinda, pero la Popis le dijo que no, que su tía Florinda no domina ni su propia lengua, pues a cada rato se la muerde. El profesor siguió después explicándonos todo y dijo que lo que pasó en la Torre de Papel fue que todos empezaron a notar que cada uno hablaba un idioma diferente, pero no aclaró si luego los doblaban o si les ponían títulos en español. Fin de la parte 2.